Hola a todos, bienvenidos a La Comida de Cada Día, tu canal de recetas sencillas, tradicionales y con sabor. ¿No sabes qué comer hoy? Pues quédate conmigo que te voy a preparar una ensalada de tomate rosa y ventresca de atún, súper deliciosa, además con un aderezo muy peculiar que no solo entra por el ojo, como podéis ver, sino que también está riquísima. Así que muchísimas gracias a todos, vamos a comenzar con el vídeo. Cogeros algo de beber, que ahora para el calor hay que nutrirse y hay que hidratarse. Así que vamos a comenzar con esta saludable y deliciosa receta de ensalada de tomate rosa y ventresca de atún. Muchísimas gracias a todos. ¡Dentro vídeo! Queridos amigos, para comenzar esta receta y como lo vamos a hacer todo casero, voy a comenzar asando los pimientos en el air fryer. Esta receta la tenéis ya en el canal, pero la recuerdo aquí brevemente. Simplemente introducimos los pimientos en el air fryer a 200 grados de temperatura hasta que queden bien doraditos por una parte. Entonces le damos la vuelta, los doramos por la otra parte, los sacamos a una olla con tapadera y los dejamos reposar hasta que atemperen. Una vez que han atemperado, le quitamos la piel y las semillas y están listos para degustar. Como sabéis, los ingredientes están todos bien detallados en la descripción del vídeo, además en varios idiomas. Igualmente el vídeo, como siempre, se encuentra subtitulado en muchísimos idiomas. Pasaros por la cajita de la descripción y elegir el idioma que más os convenga. Y bueno, este tomate rosa, como habéis visto, pesa casi 900 gramos. Una pasada. Además, el sabor es espectacular. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es coger los huevos que tengo ya cocidos. Tengo 3 huevos cocidos, de los cuales voy a utilizar 1,5 para la marinada y 1,5 para poner encima de la ensalada. Para la marinada lo voy a picar muy bien, como veis con el cuchillo sobre la tabla hasta que quede bien picadito y lo vamos a colocar en el recipiente donde vamos a preparar el aderezo. Una vez que tengo ya el huevo en el recipiente, voy a coger un trocito de cebolla, que yo en este caso he cogido blanca, pero si tenéis podéis poner cebolla morada y le quedará aún mejor. La picamos también muy bien, un trocito bien pequeño que vamos a añadir también a nuestro aderezo. A continuación, 3 o 4 aceitunas sin hueso, vamos a picarlas también muy bien picaditas y también lo vamos a añadir al recipiente donde estamos colocando para hacer nuestra marinada o nuestro aderezo para la ensalada. Vamos a añadirle sal, pimienta al gusto, le vamos a poner aceite de oliva, aproximadamente 3 o 4 cucharaditas. Si queréis hacer la ensalada un poco más fit, pues ponéis un poco menos de aceite. Y le vamos a añadir vinagre de manzana. El vinagre de manzana, además de ser súper saludable, le da un sabor muy rico y muy peculiar a este aderezo. Yo le he puesto una cucharada sopera y media, pero si os gusta un poquito más fuerte, podéis añadir un poquito más. Le voy a poner perejil seco y ya pues lo tengo listo en mi aderezo, lo tapo y lo reservo en el frigorífico para después. Bueno, los pimientos los tengo ya aquí limpios, voy a cortarlo en tiritas y los voy a marinar también con un poquito de sal y unas gotitas de aceite de oliva virgen extra. Lo introduzco también en la nevera y lo dejo ahí que vaya macerando y tomando el sabor. Bueno, pues aquí tengo la joya de la corona. Mirad qué pedazo de tomate que pesa casi 900 gramos un tomate. Espectacular, macizo y con un sabor buenísimo. Al cual lo tengo ya limpio, evidentemente. Le voy a quitar el pedúnculo y estas dos partes que están ahí un poquillo más negras de la parte de atrás. Y esto ya está listo para tomar. Mirad, ¿veis esta parte de aquí adelante? Y ya está listo. Ya lo que vamos a hacer es simplemente cortarlo en rodajitas muy finas para poner en nuestra ensalada. Podéis elegir otro corte para la ensalada, si queréis cortarlo pues a cuadraditos o a trocitos más pequeños. Yo elijo este corte porque viene muy bien para servir. Son rodajitas que luego queda encima con todo el aderezo, con la ventresca de atún, con la cebollita y que se pueden servir muy bien con una espátula sobre el plato del comensal. Pues como veis, estas rodajas, vamos, son como una sábana. Con una rodaja de estas o dos, con todo lo que lleva encima, pues es un entrante o un primer plato espectacular, nutritivo o una cena súper saludable.
Así que mira, lo tengo cortado toda rodaja aproximadamente pues de medio centímetro, un poquillo más o menos. Tampoco vamos a ser ahí meticulosos. Y ahora vamos a preparar un trocito de cebolla, que yo en este caso tengo cebolla dulce o cebolleta. Podéis poner pues cebolla morada, como he dicho antes, que quedaría también buenísima, pero en este caso no tenía, así que he cogido esta. Y ahora ya vamos a montar nuestra ensalada. Ya tenemos todo listo. Vamos a poner la rodaja de tomate sobre una fuente, todas muy bien colocaditas. Ahora lo que voy a hacer es coger un ajo, lo corto por la mitad y voy a ir frotando la rodaja de tomate. Con el ajo lo vamos frotando. Esto le va a dar un sabor muy rico, muy ligero, muy tenue. Para quien no le guste el ajo crudo, pues simplemente obviáis el paso, no lo ponéis, pero probadlo que verás que no se va a notar casi nada y le va a dar ahí un puntillo que los comensales van a decir esto que es, no van a saber sacar que es sabor a ajo y le va a quedar buenísimo. Bueno, aquí tengo la ventresca de atún. Ahora lo que voy a hacer es colocar la ventresca sobre los tomates. Como veis, voy poniendo encima de la rodaja un trocito y medio de ventresca para luego poder servirlo y veréis qué bien queda. Bueno amigos, muchísimas gracias a todos. Aprovecho este ratito para daros las gracias, para animaros que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gusta este tipo de recetas fresquitas, fáciles, sin necesidad de encender la cocina o el horno. Nada, súper rico, súper saludable y buenísimo. Bueno, colocamos también los trocitos de huevo por encima. A continuación le vamos a poner la cebolla, ahí abundante. Vamos a ponerle también nuestras aceitunas, que teníamos ya ahí reservadas unas poquitas, y los pimientos que están, como veis, caseros, que le dan un toque súper diferente a los que utilizamos de lata, que vale para una ocasión en el que no tenemos o no podemos hornearlo, pues vienen muy bien, pero si tenéis la oportunidad y además que se hace muy rápido, no se necesita nada de esfuerzo ni de tiempo, simplemente lo metéis en el air fryer y os olvidáis y tenéis una receta muchísimo más rica y que le sube a la ensalada a otro nivel. Bueno, pues ahora vamos con una cucharita a ir colocando todo el aderezo por encima de la rodaja de tomate. Como veis, aderezo abundante con bastante huevo, aceitito y bueno, podéis rectificar si queréis de sal, si veis que le falta el tomate, pero con la ventresca que ya tiene sal y el aderezo para mí fue suficiente. Y tenéis este pedazo de ensalada lista en un momento. Mirad, no hay excusa, preparad este tipo de platos que de verdad os dejan bastante saciados, os dejan con bastantes nutrientes en el cuerpo para ahora el verano, que hay que recomponer fuerzas, que el calor, que no apetecen recetas calientes. Es una opción muy buena de cena, incluso si tenéis los huevos cocidos de antemano, lo podéis facilitar muchísimo más. Así que muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!